parece fácil ser papá. Después de no sé cuánto tiempo intentando. 3 años. ¿3? No seas hablador. ¿Cómo te agrandas, güey? No sean habladores, ¿no? A mí me llegó una vez y no podía. Es más, güey. aunque me salga de cuadro, yo me voy a poner de pie. Sí. No. Seas hablador. Me pongo de pie. Memo Papá. Meave, pediatra de profesión. Guillermo Alejandro, ¿cómo eres? No, Tu Luis segundo Guillermo. nombre, Luis Guillermo. El nombre de mi mamá en paz descanse se puso Saludos a la señora que ya romántico. está con mi mamá allá descansando. Sí, gracias Lo por lamento gracias, mucho, cabrón. Gracias, gracias. Lo lamento Pediatra, mucho. sí, gracias por venir. ¿Pediatra hace cuántos años? Pediatra O sea, ya hace ejerciendo. 15 años, en el 2009. Ya, un rato. 16 años. Y papá de Papá de 2, de la Regis y de Analú. Regis. Ana Lucía, por cierto. Es Andalú, hija de su Sí, madre. esa Es es dura, brava, esa es ¿ah? dura. O sea, así como Acamoicas. Exacto. Creo que son Roberto- amigos, creo. Roberto, más o menos. hija de su madre. Oye, pero a ver, este güey, y tengo la confianza de llamarle güey al pediatra de mis hijos porque además de pediatra es un gran tipo. Yo también lo güeyeo, Lo considero, aunque no nos veamos mucho, lo que yo amigo, es un güey entrañable. Es el pediatra de las estrellas, porque no mames, güey. ¿Cómo se O cotiza? sea, atiende a estrellas. High roller, máximo, puro high sí. roller. No. Difíciles, esos luego no van, llegan tarde. No, espérate. Dice Daniela que ya los va a llevar a mis hijos. No, como soy artista, llego a la hora que quiero. Sí, no, no, total, pues, no, espérate. No, pero la verdad, yo estoy bien contento de que por fin, güey, se nos hizo que vinieras hasta acá. No, pues gracias por invitarme. Este, Ojalá les aporte algo. Ya te vi en podcast de gente Pues más es que famosa normalmente, nosotros, güey. normalmente no voy a eso, pero pues ahora me invitaron y dije, bueno, me voy a dar las 3. Pero a Vamos ver. a hablar de pediatría, pero esta está mejor. No, de papá. papá, güey. Pediatría, eso es después. Sí, Vamos a una salpicada, pero Sí. lo importante es que nos cuentes tu experiencia de papá. de jefe, güey. Hijo. Porque está padre. pelón. Está pelón. A ver, tú recibiste a Súper. tus 2 hijas, No, obvio. no, lo recibió ¿Cómo? Alex. ¿Ah, en serio? ¿Eh? Tu socio. Ya lo tuvimos, ¿no? Ya lo tuvimos, sí. Lo que pasa es que puedes hacerlo y hay quien se rifa. Yo la verdad pensé en que era mejor vivirlo como papá, güey. Claro. Porque entonces estás medio involucrado y el 95% de las veces que nace un bebé nace bien. Y entonces es la El secadita y trámite. el aspírale y ay, qué bonito. Pero hay un 5 que requiere un poco más. 5 o 10% que requiere un poco más y que a lo mejor tienes que hacer una intervención un poco más avanzadona y que pues no quieres jugarle al bravo ahí. Y que como prefieres papá que metes alguien- muchos sentimientos y a lo mejor haces o dejas de hacer Ese cosas. Pues, es el punto. es que puede estar vulnerable y por ende Está- no tan asertivo, ¿no? Exactamente. Eso es lo que... ¿Y fueron Esa es la que cesáreas? pensé. La pensé un poco por alguna historia que alguna vez supe de alguien que se metió en una bronca así y otra porque pues también quieres vivir la parte de ser papá. Por supuesto, Claro. sí. Entonces, ¿Fueron cesáreas? Fueron o? cesáreas, fueron cesáreas. Regina, la idea era que fuera un parto y la ginecóloga en su momento nos decía, no, bueno, pues está medio complicado, está chiquita, tal, prefiero mejor programarla. Y luego otra cosa difícil entre médicos también, la verdad es que de repente empiezas a querer opinar, cabrón. Te Ajá. empiezas a querer meter y entonces como que quise opinar tantito y luego me di cuenta que estaba cayendo en Ujú, en lo que cuestionabas. sí, en el paciente enfadoso que de repente opina y en Sí, realidad sábelo todo, que sí Exacto. sabías, pero. pues sí, pero no es tu rol, ¿no? Y Y además aparte, los honorarios no iban a ser para ti, güey. Además, güey. que luego entre doctores nos hacemos el paro y no viene tanto honorario. Además me estaban haciendo el paro. Ok. Y entonces dije, bueno, o sea, me están haciendo el paro y todavía me pongo fresa, pues no, Sí. lo que tú digas, maestra. Y entonces digo, no, pues programada, cesárea. Ahí hay una chistosa, porque cuando me pongo nervioso, hablo mucho, cabrón. Ok. Entonces la Jime me sigue reclamando, porque la Jime es mi esposa. Entonces dice la Jime que pues me puse nervioso, cesárea, y entonces empiezo a hablar mucho y entonces la están preparando para Con la Ana cesárea. Luca es la primera. No, con Regina. Regina es la ¿Y primera. de qué hablabas? Pues de repente, pues ahí tengo amigos, nació en el hospital donde chambeo y entonces de repente, Rafa, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Ah, mira, te presento a mi esposa. No es que la Jime así, dice, güey, no te la voy a perdonar nunca, güey. O sea, pasaron 17 personas, pásale, bien. 17 socios, 42 ginecólogos. Güey, neta, me los tienes que presentar Sí, ahorita. sí, Bueno, era pues, el momento. Era el momento, pues aquí está, estoy contento, Es ¿no? práctica. Pero lo hiciste por ese Pues lo nervio hice que tenías. sin darme cuenta. Pues, sí, ay, sí, güey. No, no, pero por el nervio, o sea, estabas... Por el nervio, estaba nervioso, estaba platicando, estaba O sea, nervioso, güey. pese a vivir eso con cierta frecuencia, aún así te pusiste nervioso. Claro, iba a ser el papá, güey. En tu experiencia, ¿cuánto tiempo ya llevabas de ser pediatra recibiendo niños, trayendo niños al mundo antes de que nacieran? O en el O sea, momento. de práctica privada llevaba punto año y medio, pero que nada. Pero además, durante tu formación, Chorro antes de- de ser pediatra ya he recibido cientos o Ok, miles. ok, y luego ok. ya cuando te formas, o sea,
eres médico, luego el internado, ahí recibes muchos, y luego el servicio, y luego ahí algunos reciben, y luego la residencia y la especialidad, y entonces ya había atendido muchos Pero digamos niños. que cobrando bien tenías año y medio. Cobrando bien tenía año y medio. Exacto. Oye, güey, y a ver, una persona que decide ser pediatra es porque le gustan mucho los niños o no necesariamente. No necesariamente, muchos sí. Uh-huh. En tu caso? En mi caso en particular, a mí me gustaba leer pediatría. Okay. Y el niño es un paciente mucho más fácil. O sea, eres internista y entonces le tienes que cambiar el pañal al viejito de 70, gallo. No, güey. Y el morrito siempre es buena gente, es un paciente mucho más agradecido, son mucho más aguantadores, mucho menos chillones. Y entonces es un día a día más divertido. Okay. Ustedes los conocen, ven a sus hijos. Sí, claro. Entonces, pues yo sí me cotorreo ahí a los chavitos, güey. He hecho futa ahí en el consultorio. Hecho o sea, al papá le hablas, vete, este set point está buenísimo del torneo. Sí, ¿y especialidad en qué? Yo hice urgencias pediátricas. Urgencias pediátricas. Así es. O sea, en su momento. Ahora, eso te debe de someter a experiencias muy complicadas, porque la incertidumbre de los papás, a ver, todo paciente que está en una situación de urgencia, pues genera en su círculo familiar incertidumbre, miedo, etcétera. Pero siendo niños y estando tan vulnerables, como que se acentúa ese sentimiento, ¿no? Sí, fíjate que ahí me ha pasado algo rarón. Cuando hice urgencias pediátricas y cuando trabajé en urgencias, porque ahorita hago mucho más pediatría. Sí, de repente cuando hay un niño grave le entro a los trancazos, pero tengo un equipo que me respalda. Pero en su momento me dediqué a hacer urgencias pediátricas y eso era ver niños graves por distintas condiciones o enfermedades o se cayó de 3 pisos o lo que sea. Y cuando hacía eso, no era papá. Okay. Entonces, sí, al final del día, entre la carga de trabajo, la cantidad de personas que atiendes, etcétera, pues sí te vas un poco haciendo un poco más, no quiero decirlo frío, porque trato de siempre meterle empatía a mi práctica, pero sí te vas pues haciendo calando, un poco. calando. Sí, ¿no? sí, como que lo haces, es el día a día. Es que es tu chamba. Pues. Exacto. O sea, ya cuando fuiste papá sí y te ahora cambió. que soy papá y que lo hago menos, me cuesta mucho más trabajo transmitir la información o cuando doy la noticia de un paciente que está grave o de una vida que a lo mejor está en peligro, me cuesta mucho más trabajo. Luego me ando ahí medio quebrando. Sí, y tampoco, o sea, sí es bueno mostrar empatía, pero pues tampoco puedes ser mostrarte vulnerable ahí. Vulnerable, Sí, claro, exacto, claro. Está ahí chillando. No, pues dando la te noticia, ve el pues, paciente y dice, bueno, el papá dice, este cabrón, Sí, ¿cómo lo vas a salvar si está hecho pedazos él? Tal cual. Sí. Eso pasa. Sí, no Entonces, transmite seguridad. Hay que jugar con ese Eso es equilibrio. como la clásica del avión, ¿no? Cuando veas a la zapata cagada, y sí, preocúpate, cabrón. Mientras no, si la ves tranquila, pero si la ves cagada, agárrate. Igualito. Entonces, tú sabes lo que puede pasar y le metes empatía y te lo traspolas a tu familia y dices, ay, cabrón. Sí. Y entonces luego una vez que ya me andaba quebrando y entonces dije, no, espérate, güey, tampoco aquí es no para tanto, es, güey, aquí no es. Oye, ¿y se trata igual a tu hija que a cualquier paciente normal? Sí, o sea, a tus pacientes que más bien lo ideal los tratas como... Por ejemplo, ahorita vengo del hospital y justo le estaba platicando a los papás, a ver, vamos a tomar las decisiones como si fuera mi hija, como si fuera la hija del socio. Sí, la idea es todos parejos. Sí, tengas con qué, no tengas con qué, seas tu hija o no tu hija. Hace poco estuvo internada una de mis hijas. ¿Ah, sí? Sí, traía un dolor de cabeza ahí constante y no sabíamos bien por dónde y opinaron mis cuates, que luego es un tema porque entre cuates como que tampoco quieres que te hagan el favor, cabrón. Quieres que sean los doctores. Un buen diagnóstico. Sí. Y entonces, una de mis amigas, que es muy picuda, me dijo, oye, la verdad me quedo más tranquila de internarla, ¿no? Vamos a cuidarla. Y entonces ya se armó todo un equipo, uno de mis socios estuvo a cargo, etcétera. Y y sí la sientes. O sea, es bueno porque también vives el lado del enfermo. Claro. Por ejemplo, el lado del papá. Y finalmente, ¿qué era lo que, por qué? Tuvo una fiebre enteral, así se llama, una tifoidea brava. Pero en el Inter, como el dolor, como era, no tenía una diarrea así clara ni nada, lo que tenía era dolor de cabeza constante. Pues se decidieron hacer varios estudios. Se le hizo una punción lumbar en donde le sacas líquido de la espalda y se le hizo una resonancia magnética y suena caro, güey. Suena sí. Caro y angustiante, güey. O sea, de repente estar esperando los estudios y es muy angustiante. Luego ya salió todo bien y ya, toda madre. Pero, por ejemplo, hablando de caro, desde el punto de vista del doctor en este tema que te vas enfriando, de repente los pacientes están sumamente angustiados por el tema del seguro. Lléname el formato del seguro y tal para que me cubra.
Sí, o sea, es la premisa, la premura del hijo enfermo y del pago. Y entonces en esas, como estaba mi hija en estudios y no había un diagnóstico claro, recibí una carta del seguro de gastos médicos que decía pues que si no había un diagnóstico no me iban a pagar nada. Y yo ya veía la cuenta y dije, ay, güey. Y entonces estaba con mis socios, oigan, llénenme el formato. Entonces te pones del lado del paciente y dices, güey, claro que es importante esto. No, por supuesto que es importante. A ver, es que te consume, una madre de salud sin seguro No, te vas a... Se deja la quiebra. Sí, por supuesto. A ver, vamos porque decía Lechuga, justo lo que dijo al principio y estamos cometiendo el error de no hablar tanto de la pediatría, sino más de qué bueno que estás objetivo, güey. ¿Qué representa para ti ser papá? Híjole, felicidad y reto, ¿no? O sea, a mí en un inicio, cuando queríamos embarazarnos, llevamos 3 años de casados y sale positiva la prueba de embarazo de la Jime. Y entonces, pues, te imaginas este abrazo de esposos, de vamos a ser papás. Y entonces la Jime ve la prueba positiva y lo primero que dijo fue, no mames. Y yo, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué vamos a hacer? Pues tenerla o tenerlo, ¿no? Pues en eso estamos. Y entonces, dice, güey, se nos acaba de morir una plantita. Porque una vecina nos había dejado una planta que se fue de vacaciones, la ahogamos. Y dije, bueno, a ver, la neta, la planta. No soy biólogo, güey. No, a verte la planta es más difícil, güey. Pues el niño chilla, cabrón. Sí, claro. Tiene indicadores ahí de peligro. Y pues vámonos. Y en aquel entonces yo soy de Guanajuato y estaba viendo si regresaba a hacer mi práctica allá. Estaba aquí trabajando ya y había tenido ahí algunas pláticas con mis socios de si me regresaban, ¿no? Etcétera. Y estaba muy convencido de regresarme. Cuando salió positiva la prueba, dije, ni madres, cabrón, ahora hay que chambear, cabrón. Porque entonces, de repente, regresar con la responsabilidad y el reto de mantener una familia sin chamba, dije, ni madres, cabrón. Entonces, arreglé problemitas con socios, ay, muere, le voy a echar ganas. Y ya, las cosas se fueron dando. Regina ha sido una niña fácil, es tranquila. O sea, el embarazo transcurrió bien. El embarazo transcurrió bien. Cuando el único asegún fue cuando decidí presentarle a Jime en un momento vulnerable a medio hospital. Y fuera de eso, la verdad es que muy bien. Y fue un reto también porque en aquel entonces mi esposa también chambeaba mucho. Nuestras familias están fuera y entonces el primer trancazo fuertzón que tuvimos fue tenerla que mandar a una guardería, como la gran mayoría de la gente lo hace, a los 45 días de vida. Pero todavía. Pero yo estoy acostumbrado a ver pacientes que tienen la posibilidad de no mandar a su hijo a una guardería. Claro. Pues en ese entonces nosotros estábamos en un momento de crecimiento profesional y sin tanto apoyo de que los abuelos o lo que sea, nada más nosotros, que eso también nos ha gustado porque nos ha dado pues, más unión familiar al final. Totalmente. ¿No? Estamos lejos de nuestros papás y tal, y entonces guardería. Y estuvimos yendo ahí a la guardería. Dejarla es grave. Es duro, sí, cabrón. Y más así en huevito, güey, así en huevito, güey. Con sus pañales, su fórmula, sí. O sea, 45 días después de que nació. Sí, o sea, eran terminando la cuarentena. No me acuerdo cómo es el tema del IMSS, porque son 42 días antes, 42 días después. Ajá. Y luego Jime juntó sus vacaciones y pon tú 60 días. Sí, tenía 2 meses. Estiró la liga un poco, pero a darle. ¿Y ese primer día que la dejaron, fueron juntos? Fuimos juntos, ¿Y claro. qué lo recuerdas? Sí. ¿Hubo lágrimas? Sí, claro. La Jime sí, yo como leve. El meme yo leve Levi's. Sí. No, es que sí está duro, güey. No, como no. Sobre todo porque la dejas así, güey. Sí, claro. Ay, cabrón. Y bueno, pues estuvo yendo, ya seguimos en la chamba, enrolados, le fue bien la guardería. Sí, obviamente, un niño que va a una guardería se enferma mucho más, entonces, esa puta, si pudiera no mandarla, pero pues, ¿quién te la cuida? Luego cierran la guardería y ¿Por la pandemia o qué? No, mucho antes. Algún tema ahí tuvieron la guardería que la tuvieron que cerrar de un día para otro. Sí. Estos temas políticos que no vamos a entrar. Exacto. Y pues la enfermera que la cuidaba, ahí la headhunté y le dije, no manches, pues vente al depa y sí, güey. Entonces ya era más cómodo porque entonces llegaba la enfermera. Y ya tú te ibas. Ya tú te ibas a chambear. Pero luego te das cuenta que empieza a crecer. Entonces ya Regina ya tenía 1 año y ya el depa le quedaba chiquito, güey. O sea, ya la veías así, la pobre. Sí. Entonces ahí dijimos, pues, los ojos. Exacto, pues otra vez guardería. Y es muy cabrón como regresan a la guardería y se empiezan a enfermar. ¿Se empiezan a qué, perdón? A enfermar. O sea, sí es real ese dato. Sí, claro.
De hecho, Sí, es un imagínate. factor de riesgo la guardería ¿En serio? para infecciones más serias. O sea, sobre todo respiratorias, ¿no? Respiratorias y diarreas y Y así, pero infecciones de... respiratorias principalmente. Sí, gripas, bronquitis, Sí. neumonías. Sí, yo antes de la pandemia veía, no sé, 6 infecciones de oído al día. Empezó la pandemia y vi una en 6 meses. Se dejan de enfermar. Los niños, Wow. el distanciamiento los aísla, los protege y claro. se dejan de enfermar. Porque en una guardería, ¿cuántos chamacos hay? Entonces, ¿Y cuánto tiempo después nació tu segunda hija? Ana Lucía, que es la segunda, nació 2 años, 9 meses después. Ok. Y ella nos... Primero, yo siempre quise tener 2 hijas. Siempre dije que iba a tener 2 hijas. ¿En serio? Siempre quise. Siempre la tuve clara. Siempre dije que la primera se iba a llamar Regina. Y entonces la segunda, pues le tocaba a Jim escoger, ¿no? Ajá. Y primero nos dijeron que era niño. Okay. Entonces me agüité cuando me dijeron que era niño. Pero luego me dio 2 semanas de imaginarlo con la playera de las Chivas. Papi. ¡De la Padrote. fiera! No, o la fiera, ¿no? Madrid, el americano. Dije, me empecé a hacer mi idea. El Coco Wash. Y como 3 semanas después, oye, nos equivocamos y es niña. Dije, no, pues aviéntenme a mi niño, muchachos. Pero bueno, otra vez nena. Y más que Regina era princesita. Entonces dije, puta, otra vez princesas. Ni pedo, está bien, es lo que yo quería. Y entonces nos tocaba, esto también está simpaticona, le tocaba a la Jim escoger nombre, ¿no? Entonces empezó que si Roberta, que si Macarena, que si Roberta. Roberta y Macarena. Roberto y Macarena, justo. Estaban ahí en la En terna. la terna. Y entonces nace y esa da lata desde chiquita. Entonces nace y está en el cuarto con nosotros y de repente se pone morada. Me dice de aquí, oye, ¿es normal esto? Y la veo puta negra, cabrón. No es ¿A los normal. cuántos días? Al día, el primer día de vida. No mames. No, Entonces le mames. hablé a mis socios, les dije, oigan, a ver, decidan ustedes. Pues ya la estudiaron y vieron que se tenía un problema en donde tomaba leche y tenía una alteración al deglutir y se iba a la vía aérea la leche. O sea, como que entonces la tuvieron que internar. Entonces la internan, desde ahí empieza el pedo. Entonces ahí el estrés, de puta, tu hija internada y tal. Y entonces bajo a lo del seguro y entonces me dicen, bueno, pues ya está asegurada y tal, entra con la misma póliza, nada más me tiene que poner aquí cómo se llama la niña, porque así va a salir la póliza. Claro. Entonces hay que poner una carta. Entonces dije, puta, yo ¿Cómo llega al cuarto ahorita 300? tengo que decir, puta. Entonces le hablo a Jime. Digo, ¿Cómo oye, se tenemos llama? que decidir ahorita. ¿Cómo se Ya llama? nació y no tenemos nombre. ¿Pero por qué ahorita? Pues ahorita, cabrón. Puta, ya sé, Roberta, cabrón. ¿Segura? Sí, Roberta. Y entonces empiezo a hacer la carta de puño y letra. Güey, la tienes votando en el área chica. Sí, sí, sí. No, Sí chutar, metes güey, gol, güey, metes viene gol. así de verdad. Bueno, el Chicharito ha fallado peores. O sea, Pero es amigo de ustedes, ¿no? Espérense. saludos, Javier. Saludos, Chicharito. Ahora, bueno, whatever. Saludos, Chicharito. Saludos. Viene votando en el área chica. Y dices, güey, No me gusta. Ana Lucía, cabrón. Tú Entonces, tomaste la decisión, sí, cabrón. güey. Lo bueno es que estaba vulnerable la Jime con la cesárea, entonces no me la hizo de pedo tanto. Oye, pero- ¿y tu hija es consciente de esta historia? Sí, la Qué he contado, cagado. sí. Y capaz que dicen, ay, me hubiera gustado más Roberta. Alguna vez la dijo porque la hace de pedo como ella Sí. sola. Eso sí decía, ¿por qué me cambiaste el nombre? Pero ahora le encanta, ahora se caga de risa. O sea que tú unilateralmente le Unilateralmente cambiaste el lo nombre. Qué decidí, cagado. aproveché un poco que la Jime estaba vulnerable. Sí, Oye, pero me- sí es raro que, o sea, entiendo que fue el día de nacida, pero como que todo el mundo ya el día que nace ya tienen un nombre, ¿no? De hecho, hasta el Sí. famoso letrero que se pone ahí en el... Sí, pues no, como que estábamos ahí entre que Roberta, Macarena, había... O sea, esas 3 opciones. Sí, Ana Lucía estaba en la terna, sí, tampoco me la saqué de la manga. Sí, güey. así de, Estaba así. va pasando. Sí, Pánfila. pues, exacto. No, sí, no mames. Exacto. No, sí estaba en la terna también. Era opción. Era opción. Luego ya se quedó unos días, se fue al hospital con nosotros, se fue a la casa con nosotros y el seguro nos apoyó con con un equipo de enfermería para las noches porque había que cuidar que no, Sí, claro. Que no se le fuera que no chueco. se le fuera chueco. Entonces teníamos esta enfermera A y una enfermera B. La enfermera A, lindísima, ¿no? Y la B siempre había broncas y entonces, no, ¿sabes qué? Entonces cámbianosla. Entonces no la cambiaron y otra vez no la cambiaban y llegaba otra. Y entonces llegó una y Jimena, mi esposa, estaba intentando lactar. Y entonces le decíamos, bueno, pues cuando quiera nos avisa si sale mi esposa y le va a dar pecho. Y sí, doctor, no hay pedo. Y entonces una, pues, como que le quería dar fórmula y tal. Y entonces no sabía, ni una no sabía ni cargar. Entonces llega una muy experta. Y entonces dice, no se preocupen, señora, yo lo entiendo. Yo estoy, de hecho, lactando. Mi bebé tiene 11 meses. Yo sé perfecto lo que es eso. Cuando se despierte su hija, yo le aviso. Perfecto. Nos vamos a dormir. Y en eso la Jime, no manches, Ana Lucía durmió toda la noche. Está increíble, cabrón.
No, man. Y le dije, sí. Pero O usó a la señorita de extractor, porque en una de esas, No, ¿por qué man. me dices eso? Güey, no, tiene 5 semanas de vida. O sea, no es así como para que haya durado 10 horas dormida. Seguro la señora se sintió un poco como están ahí. No muy manches. cargadas. A ver, nunca supimos. güey, ¿Nodrizó? pero- pues yo creo que nodrizó, güey. Entonces la Analu también. Te digo que la Analu es joya, güey. Y entonces, pues, no sabemos si nodrizó o no, güey, pero bueno. Y ya le dije, ya ni le hagas Pero el pedo. le Le cambiamos a la enfermera O otra sea, vez. se porque quedó la idea, Jime, de que durmió. Jiménez se quedó con la idea que durmió toda la noche. Yo tú creo no. que nodrizó. Ajá. De todos modos cambiamos a la Pero enfermera. cambiaron, güey, sí, por las archiman. Sí, exacto. ¿Cómo dicen? Las dudas. Chile contra no sé qué dudas, güey. Contra malditas dudas. Güey, Sí, sí. por lo que haya sido, güey, mejor cambiamos a la señora. Sí, no. No manches. Y ahí, con Ana Lucía ya podíamos, ya no estaba chambeando Jime, ya estábamos un poco más 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 holgaditos y más, como adaptados. Y al año de edad fue a la guardería, se empezó a enfermar cuando fue a la guardería. Chicoraje, ¿no? Pagas inscripción, pagas cosas. Y de una 2 semana días después y cae casa. y a la siguiente, neumonía, no, esto es puta. Pero bueno, todo bien. Y ya, algo más les iba a contar ahorita, pero bueno, pues hasta ahí vamos bien, ahí vamos en las... Ya no hubo más complicaciones en su. Ya no hubo más complicaciones, en su estuvo como 3 recién meses. acidez. Sí, estuvo como 2 meses cuidada, en las noches nos echaban la mano y ahí estábamos como muy pendientes. Y luego ya le fue a toda madre. Tuvo que ir a cierta terapia porque traía broncas ahí medio inmadura a la hora de la deglución, etcétera. Pero ya, fuera de eso bien, empezó a ir a la guardería, a toda madre. Y luego ya empezaron a ir al kinder. O sea, ya después fue kinder. ¿Ahorita qué edad tienen? Ahorita la grande tiene 12, Ok. que es Regina, y Ana Lucía cumple 10 pasado mañana. Ok. Entonces ya... Luego ya empezó el tema de que si lleva las de vacaciones, ya empezó el gastadero, ¿no? tengo un cuate que llevó a su hijo grande a Disney y entonces platicaron tanto del viaje a Disneylandia que la chiquita pues ya empezó a ir y entonces la chiquita dice, sí, claro, cuando fuimos a Disney. Claro. Y entonces él le dice, sí, claro, cuando fuimos. Y entonces su esposa le dice, no seas cabrón, nunca fue. No, ella dice que sí, ya fue, ya se chingó, cabrón. Ya cumplió. Qué cagado. Oye, y ahora que tu hija grande empieza a entrar en la adolescencia. Pues ella es tranquilona. Ella sí estamos empezando a ver cambios. Me ha pasado también que el pediatra envejece con sus pacientes, entonces estoy viendo también pacientes que están en esos cambios. Ok. Entonces está muy chistosón cómo veo que mi hija está ahí y mis pacientes también. Entonces ahí la llevo, pero a mi hija la veo tranquila, le gusta mucho leer. Entonces de repente si su pubertad es irse ahí a la esquina a leer, güey, venga, no es tu reino. Sí. La otra preocupa un poco más, pero pues ya veremos. Cuéntanos llegará. esa anécdota de la camioneta del viaje. Ah, de su sudadera que estaba escribiendo. es que esa es Para que te des cuenta más o menos para que te des un la quemón. diferencia entre hermanas. Ok. Sí, Regina es tranquila. Y Ana Lucía pues es más bravilla, ¿no? Entonces estábamos en Valle y entonces me estaciono y entonces veo que se baja. Empezó como a llover, ¿no? Entonces se baja mi esposa Jimena, se baja Regina y se baja Ana Lucía de la camioneta y estoy así, de repente volteo y la veo trae como una jury con el plastiquito y la veo atrás del tanque de mi camioneta de la gasolina, así es, con la de esta, ¿no? Y entonces volteo y veo que está grafiteando mi camioneta, güey, rayándola. Entonces volteo y le digo, Ana Lucía. Entonces le pego un pinche grito y exploto y entonces se va corriendo. Y entonces ya cuando me acerco, me doy cuenta que estaba escribiendo su nombre. Entonces, pero cuando grito, se quedó en anal. O sea, iba a poner Analu y se quedó en anal, güey. Entonces traje un letrero en mi camioneta que decía anal a un lado del tanque de gasolina, güey. Y llegaba a cargar gas y te ¿Ya ahorita o al rato? Ese tantito. ¿Qué pasó? Qué gusto, patrón. Ni un beso antes, ¿no? Y entonces todo el mundo, güey, lo hubieras dejado terminar. Pues no me di cuenta que estaba poniendo. Claro que lo hubiera dejado terminar, cabrón. Entonces ya me costó una lana sacarle el rayoncito de la señorita. Anal. Qué cagada. Sí. No, esa es brava. ¿Es brava? Güey. Sí. Oye, en tu profesión que es pediatra, ¿llevas ahí como alguna clase de psicología, eso que te ha permitido como sobrellevar estos
procesos de las niñas como la preadolescencia, la rebeldía O sea, como de preparación. o sea, tú tuviste clases de como de Sí, psicología lo ves. y Y en has los podido, libros. te ha servido así como para sobrellevar este tema de, por ejemplo, yo ahorita con Roberto estoy en los berrinches y puta, ¿cómo le hago? Tú en ese conocimiento sí, O sea, ¿te ha sido más fácil? Está descrito en los libros. He leído al respecto, pero no soy Don Pro. Porque Ajá. cuando te formas como pediatra, te entrenas principalmente en un hospital. Yo me entrené en un hospital público, en el Instituto Nacional de Pediatría. Entonces, ahí va la gente enferma. O sea, nadie llega con su bebé a... Sí, sí. Anda berrinchudo. Exacto, exacto. Gallo, ahí Ok. llegan niños enfermos. Sí, y sí, eso claro. es importante aprenderlo y es la parte más importante de la pediatría. Y así nos formamos todos. Entonces, la parte de eso se llama puericultura, que es la parte de la ciencia que estudia la pediatría, el niño sano, el niño normal, como neurodesarrollo, como crianza o como... Y entonces eso está en los libros y yo he leído al respecto, pero tampoco soy el experto. Entonces, al final del día, me siento, de repente doy consejos, le daré consejos a Dani o te daré consejos de puericultura, pero tampoco soy tan experto. También lo estoy viviendo en casa. Güey. Exacto. ¿Y Claro. cómo lo llevas y cómo lo vives siendo papá? Pues, a ver, la realidad es que siendo papá con lo que yo leí, haz de cuenta que estoy en 0, güey. O si tú estás en 0, yo estoy en 1, güey, pero no en 100, ¿eh? Ok. O sea, muy poquito. Y entonces le vas metiendo un poco de lo que leíste, un poco de lo que ves con las familias, eso sí me sirve, por ejemplo. Claro. Ok, O sea, si ok. logras Esa identificar, interacción y así. sí, si logras identificar rápidamente pues, el niño que a lo mejor no tiene los límites tan bien puestos y lo veo en la consulta. Y entonces dices, no, pues más que yo ayudarle a los papás, ellos me Te ayudan ayudan a a mí ti. para mi práctica. Yo Claro. digo, no, yo no quiero que mis hijas estén así. Y entonces yo, pero Por eso el no te contrario, llevamos a Roberta, güey. exacto, por eso no ha sido en un año, me digo. Pero No siempre. es por marro, güey. es por- No, porque no te quiero. Pero, o sea, tú percibes eso y nunca te metes, ¿no? No emites un juicio sobre eso. No, es muy difícil eso. Alguna vez he cometido el error de hacerlo. ¿Así? A ver, depende. O sea, sí tienes que buscar un poco la confianza con el paciente y un poco también si está realmente interfiriendo en el crecimiento, el correcto neurodesarrollo del niño, ¿no? Y entonces habría que buscar un poco la confianza con la familia y las palabras correctas, ¿no? Claro. Pero alguna vez a alguna familia no se lo transmitía adecuadamente Y lo tomaron a mal. Sí, Se y ofendieron. bueno, y al final del día es parte de tu experiencia y vas a ir mejorando la manera en la que lo transmites y a lo mejor viendo si realmente merecía la pena o no esa observación. Sí, totalmente. Y hay con quien sí lo he podido hacer bien, ¿no? Habrá quien abajo de su podcast diga, ay, sí, mi doctor, buenísimo, y había quien me miente la madre, pues habrá de todo, güey, pero hay muchas veces lo he podido hacer bien, tengo identificado un par de veces que no lo hice bien. Ok. Y esas son enseñanzas de papá, ¿no? Que muchas veces decimos que tuvimos un invitado que se hace llamar mal padre, pero muchas veces pensamos que somos malos padres, pero realmente estamos haciendo lo que nuestro Instinto. instinto nos permite. A ver, no sé a ustedes cómo les vaya, pero uno de los principales o de los conflictos que tengo yo con mi esposa pasa un poco por la crianza y por las Totalmente. formas, ¿no? Total, yo lo he dicho aquí muchas veces. O sea, los conflictos más fuertes que yo he tenido con mi esposa, pues muchas veces son con los niños de por medio. Claro. Hoy yo tuve un episodio, por ejemplo. Se levanta, ya está en la escuela nueva, entonces tiene que levantar a 6:30 porque el camión pasa por él a las 7. Y entonces la mamá le había dicho que él iba a escoger su ropa en la noche para que cuando se despertara ya supiera qué ponerse. Y se me pasó, porque Daniela se fue a trabajar y se me pasó pedirle que escogiera su ropa. Entonces le puso a la mamá una playera que no le gustó a Lorenzo. Y entonces hizo pedo Lorenzo. Y también hizo pedo la mamá. Claro. Y entonces le digo, oye, son 6:30 de la mañana, ¿por qué la haces de pedo? No, es que su ropa. Le dije, ya, que se ponga la que quiera. Ya, mañana le escogemos su ropa para que él ya sepa qué ponerse. Pero ¿para qué a las 6:30 de la mañana vamos a alterar todo el entorno? Estamos despertando. No mames, nos vamos despertando. Y entonces esas discrepancias, esas diferencias, pues muchas veces ocasionan pleito entre los maridos. Claro, y suelen ser muchas por tonterías. Estupideces. Claro, claro. Por tonterías. Una pinche Claro. playera, que se ponga la de la América, da igual. Y luego, mira, por ejemplo, yo veía en mis papás, en mi familia, ¿no? Entonces yo veía que mis papás de repente discutían eso de cosas de mi hermano. Yo tengo un hermano, mi hermano y mías. Y entonces yo decía, puta, mi papá, qué gandalla que le echa la culpa a mi mamá, ¿no? Claro. Por ejemplo. Y entonces decía, yo no voy a ser así. Pero luego hay cosas que veo de mis hijas, digo, esto es culpa de Jimmy.
¿no? Entonces digo, puta, soy igual, cabrón, ¿no? Claro. Y entonces, pero al final del día yo creo que, a ver, yo soy un güey buen pedo, cabrón. Mi esposa es una buena mujer. Entonces, lo que me hizo así fue un poco la suma de mi papá y de mi mamá y mi suegra y mi suegro. De no repetirlo. Güey, tratas de hacerlo bien y punto, güey. Sí. Y eso es lo que le transmito a las familias. O sea, pues tú tratas de hacer las cosas lo mejor posible. No he conocido un solo papá que quiera chingar a su hijo. Totalmente. Si te equivocas. A ver, pues, y muchas veces el miedo es el que rige un poco esas decisiones que son las que provocan conflicto. Bueno, al menos a mí me pasa. O sea, mi mujer es aprensiva, se asusta o su cabeza ya se fue a Júpiter, a pinche historia que se armó y entonces tiene una reacción que yo digo, oye, pues no corresponde a esta situación. Por ejemplo, en temas de salud, tú que lo debes de vivir con frecuencia, me acuerdo mucho cuando uno de mis hijos un día venía corriendo con una guitarra, se tropezó y, güey, se te acerca con la cara ensangrentada. No, bueno, Mariana ya estaba a urgencias. Yo, a ver, espérame, me lo llevé al baño y le empecé a limpiar. Y literal, ya sabes que el cuero cabelludo es bastante sangrón. Literal, 1 milímetro que a los 2 segundos dejó de sangrar, pero pues son reacciones que claro. Pues el miedo muchas veces hace que el se miedo, exagere. El miedo hace eso y en mi caso en particular mucho ha pasado por crianza, ¿no? O sea, como por decisiones que tú quieres tomar o límites que quieres poner. Y la neta, yo no sé cómo, güey. O sea, sí, a Jime la leo muy, Jime, mi esposa, la veo muy, pues como muy sabia a veces. Digo, güey, esta sí le sabe, güey. Yo creo que ya había sido mamá antes, güey. Me engañó, güey. Tiene algún otro, güey. ¿Qué haces que pasado mañana llega un güey a tu consultorio? Papá, soy hijo de Jimena. No, pues me diría padrastro de saque, no seas pendejo. Luego que no estamos en consulta, porque si no me ofendería que me se me salió. Pediatra. No, pero eso espero que no. Pero sí, o sea, muchas veces también las mamás el instinto ejecutan mejor que uno. A ver, yo sí soy un convencido que las mamás sí tienen la mujer en general, ¿no? Ese famoso sexto sentido y sí tienen de desarrollo. A ver, pues, yo creo que es un tema hasta científico, no sé, 9 meses ahí, pues ni modo que no te genere un vínculo mucho más sólido. Y conexiones, ¿no? ¿Tú no lo crees? Completamente de acuerdo. Sí, yo sí lo creo. O sea, yo creo que la mamá está mucho más dada, güey. O sea, es mucho más mucho más asertiva y sí lo veo. Sí lo veo. Lo que pasa es que la fácil es de repente, si algo se sale de control, pues la fácil es decir, pues la Jime la cagó. Sí, claro. Pues es la fácil, güey. Pero en realidad, pues no, muchas de las veces me he dado cuenta en límites o en consecuencias que yo le trato de poner a mis hijas, a Ana Lucía, por ejemplo. Es que te digo que esa consecuencia no me la pongas. No, espérate, cabrón. Tú escoges tu mamá, chica. No, esa ya me la pusiste. No, espérate, cabrón. Te la cambio, güey. Sí, no, pues esa la negocia. No es así el pedo. No, pero entonces de repente me doy cuenta que le pongo consecuencias que yo mismo o que no vas a cumplir. Que no vas a cumplir o que tú solo te atoras. Sí. Güey, soy bien pendejo para esto. Sí. ¿No? Sales en una semana y tienes un viaje. Oye, Jimé, no vamos a salir porque le dije a la niña que ese idiota soy yo. Okay. ¿No? Y veo que Jimé las tiene y digo, mira, esa estuvo buena. No, pero nunca se me hubiera ocurrido, güey, ¿no? Claro. Y bueno, hoy una de las cosas, creo yo, también muy, muy complejas a las que nos enfrentamos es Instagram y las pantallas. Los contenidos. Los contenidos. O sea, Roblox, donde yo voy a. No, pero yo creo que yo soy un convencido que el celular te escucha, ¿no? Sí. Y entonces. Sin duda. Estamos hablando de crianza y saliendo de aquí me van a salir cosas de crianza en mi teléfono. Sí. Y entonces de repente tú estás enfrascado nervioso en cómo educar bien a tus hijas o si estás haciendo lo correcto y de repente te aparecen cosas de crianza respetuosa que son súper valiosas. Sí. Pero que se platican muy fácil, pero a la hora de ejecutar. Totalmente. A la hora de ejecutar. Y entonces te empiezas tú solo a complotear. A flagelar. A flagelar. Claro, exacto. claro. Empiezas tú, es que debí haber hecho esto, pero lo hice mal, pero debí. Y cuando yo era niño, qué chingas, mis papás lo hacía como podía, cabrón. Y no seguro sufrió menos si lo estaba haciendo bien o no. Por supuesto. A ver, y esto no te exime de responsabilidad de tratar de corregir y mejorar, pero también esclavizarte con pretender ir por la vida siendo perfecto. Pues es que estamos la labor de papá no hay manera de ejercer. Además, claro, totalmente. Y esta sobreinformación muchas veces te genera angustia. Genera que te flageles o que inseguridad. Ahí es a donde quería llegar, a la sobreinformación y al flagelarte y al compararte totalmente con un mega papá, güey. O sea, aquí todos lo tratamos de hacer bien. Y yo no sé si lo estoy haciendo bien. Ojalá que sí, cabrón, pero
pues espero que ahí la Jime se rife y entre los dos saquemos 2 niñas buenas, güey. Lo único que buscas es que sean personas tus de hijos bien. sean personas de bien. Totalmente. Mira, yo sí soy un convencido que Y si felices, lo haces desde de el bien, amor, sobre todo. no hay manera que lo estés haciendo mal, ¿no? Yo creo que, o sea, errores todos cometemos y vamos a cometer, pero mientras lo hagas desde el amor, yo creo que es el camino. Estoy de acuerdo, solo que pues no sé quién lo haga desde el desamor, güey. Bueno, o sea, lo sí, entiendo. Sí, de acuerdo. Y entonces yo creo que todos lo haremos bien, pero sí te das cuenta. Yo, por ejemplo, con mis pacientes, ¿no? Tengo algunos abuelos que me gustaría conocer. O sea, porque veo familias que digo, güey, qué buen pedo de papás, güey. Claro. O sea, mamás muy educadas, papás muy respetuosos, que digo, güey, los abuelos, o sea, yo quiero que mis hijas se vuelvan así, güey. Claro. O sea, por ejemplo, yo tengo una anécdota de una prima que me acaba de contar, que los papás de su esposo, o sea, los abuelos de ella, de parte del papá, a partir de una edad, creo que de los 8 años, se llevan solos a sus nietos a un viaje. Abuelo y abuela agarran al nieto de 8 años y se lo llevan a Disney. Sin papás de por medio, sin hermanos, sin nada. Y entonces decía el papá que yo necesito conocer a mi nieto. Y qué mejor manera de conocerlo, porque no es lo mismo que llegue el abuelo a la comida familiar el domingo y ay, ¿cómo estás? Saluda al abuelo. Que una semana entera, ellos solos, ¿no? Y que se ha hecho una tradición desde el esposo de mi prima. Y tú ves la familia y dices, no, qué increíble. ¿Y cuántos nietos tienen? 10 nietos. Imagínate la inversión. Es que le va bien. Le va leve. Pero no, justamente eso que dices, o sea, desde los abuelos puedes llegar a ver, ¿no? Sí, claro. Sí, es un reflejo. Oye, ahorita que decías de papás respetuosos, ¿te ha tocado lo contrario? O sea, algún papá que sea agresivo, grosero. No para con el niño. Sí, con nosotros sí, claro. Sí, hay de todo. O el papá separado, o no necesariamente. No, o sea, lo que entendí que se refiere Rafa es así como hay gente que dices, puta, qué buena familia. Que, hay otros que hay gente de que desde que te dicen, viene tal paciente, puta. Sí, hay gente mucho más compleja. Sí, de hecho, esa es una parte difícil de mi práctica. ¿Ah, sí? Pues sí, obviamente hay empatía y hay gente que te cae bien y que pues das consulta, te enfocas en el paciente y además tienes un rato agradable. Y hay gente que a lo mejor no te cae tan bien. Y que nada más llegas a consultar. Y entonces consultas. Despachas. Y hay gente que no es tan educada. O sea, he tenido gente que, pues de todo, güey. O sea, hace poco tuve un paciente que el papá muy grosero, güey. Pues, güey, también. Como te estoy pagando el favor y rápido. Pues sí, entonces tampoco tienes necesidad de eso, pero pues al final del día estás ofreciendo un servicio. Sí, claro. Entonces, además el niño pues no tiene la culpa, güey. Tú tienes que actuar igual, claro. Pero sí es un poco incómodo. Oye, en este... Muchos de esos están a lo mejor enojados por otra cosa, ¿no? Claro. No es que sean necesariamente... Claro, puede ser, sí. Sí, no sabes los problemas que traigan encima. Oye, cuando decidieron ser papás, Jime y tú, esta pregunta la hacemos mucho. ¿Se pusieron de acuerdo en cómo querían criar y educar a sus hijas o fue saliendo sobre la marcha? No, fue saliendo poco a poco en el recreo. O sea, lo único que estaba claro era que yo quería niña, güey. Okay. Pero bueno, pues había que apuntarle al pipi y le dijera a mi papá para que se diera. Pero no, el tema de platicar alguna vez cómo íbamos a educar o cómo íbamos a criar. O sea, Jimmy siempre ha sido así muy de la idea de nunca nalgadas. O sea, de no nalgada, no el golpe, no el... Sino más no bien, a la vieja usanza. No a la vieja usanza. A la nueva educación. Exactamente. Pero fuera de eso, yo no me acuerdo que hayamos tenido alguna plática de pongámonos de acuerdo de cómo las vamos a educar. Y yo siempre he sido mucho de la bandera de tú eres una buena mujer, lo que tú decidas estará bien y respeta también las mías, porque desde el amor estoy tratándolo de hacer lo mejor posible y la conjunción es lo que va a dar, ¿no? Yo por ejemplo, admiro mucho a las parejas que se tienen que separar o lo que sea y que los niños van bien. Pues la verdad es que todo bien con ellos, güey. Ese es un tema, ¿no? Bueno, separados. Complicadísimo. Puta. Debe de serlo. Me acuerdo mucho un día platicando con el papá del amigo de uno de mis hijos. Pues digo, estábamos ahí platicando, estaba separado y me contó algo que me pareció bastante sensato. Porque yo le dije, oye, ¿cómo le hacen? Te regalo yo una cosa. Entonces como que se vuelve... O sea, yo creo que lo más chafa de una separación es usar a los hijos de
ahora sí que de pleito, de herramienta para Sin pelear. duda. Y entonces, yo le doy esto para ganar terreno sobre ti. Y me contaba, a ver, nosotros tenemos un acuerdo. Cualquier regalo que se le dé es de los dos siempre. Se lo dé la mamá, se lo dé el papá, siempre es de los dos. Bastante madura el Claro. manejo de la separación, porque sí es horrible cuando los hijos están en medio y Sí, se son moneda de utilizan. cambio. claro. Moneda Sin de duda, cambio, exactamente. Sin duda. Pero cuando ves un matrimonio separado y que los niños están creciendo bien y digo, güey, ídolos. Sí. Porque sí Sí, está No, muy debe de ser complicado muy lograr jodido. eso. Porque yo te hablo un poco del equilibrio de lo que opina mamá y papá y que hay desde el amor buenos consejos al niño, ¿no? Pero cuando estás más tiempo con uno y va bien, o cuando se dividen y no están en esta idea de tratar de llegar a un acuerdo entre los dos, Ujú. pues la verdad, si el niño va bien, pues ídolos, es güeyes, es Sí, gente sí, buena que... Yo escuché una anécdota, no sé si contigo, que papás separados y en lugar de que el niño vaya una semana a casa de cada quien, los papás se cambian de casa. O sea, el niño Sí, siempre el está en niño una siempre casa, vive en su casa y los Entonces el papás papá entran y salen. entran y salen. Casi todo el mundo es más bien como que el fin de semana se lo lleva Ajá. el papá y así, Ahora ¿no? también está cabrón También hay porque quien así lo ahí tiene una tienes que semana y tener una 3 semana. casas, ¿no? Donde vive el niño, que llegan el papá y la mamá, y pues cuando se salga el papá tiene La que ir a casa algún de cada lugar y quien. cuando salga la mamá tiene que ir a algún lugar, no creo que vayan al mismo. Sí, claro. Entonces, pues 3 casas también esa está... Sí, está- también tiene Hablaban algo. desde su privilegio. Era el abuelo este que decía. Oye, Memo, se nos va el tiempo ya, se nos acabó. Ya, Eres no la pasé tan pediatra, mal, sí, ¿eh? ¿No? el pediatra de las estrellas. No, hombre, tú que me... Empezando rodeas, por... güey, ¿Cuál ¿no? es la estrella más cabrón así? Sí. No, pues esas no se dice, ¿no? No, güey. pero lechuga no califica nada. Yo no está como estoy dentro de ese- lechuga. Güey, llevo un año sin ir, güey. Ya perdí. Le he mandado varios clientes, varios Sí, sí. pacientes, ¿Ah, pero sí? yo ya perdí. Yo le mandé a una taquería. ¿Qué tal? Puta, güey. Fui ayer, Y la Lupe me dice, y el doctor, el otro día vino o no ha venido. Ayer fui, Puta, güey. Mis asistentes, doctor, queremos que la posada sea con esos tacos. Ya Avísame para caerte, apartando, güey. sí. No, te voy a llevar, güey. Grandes tacos. ¿Cerca del hospital? Sí, Ok. está cerca. Me queda cerca. Oye, Guillermo Meave, tu cuenta personal y el del grupo para la gente que a lo mejor... Pedia MX. Puta, es que cambias de Bueno, cambias de bueno, arrobas bueno. como de calzón. Pedia Sí. MX. Sí, Pedia. acabamos de cambiar como la imagen. Pero es el mismo. El Porque antes mismo. era el alfabeto. Sí, es exacto. Ah, esa ya no. Ya no, ahora es Pedia MX. ¿Y es la misma o la tengo que volver a seguir? No, tú sí, no, tienes que volverla a seguir. Ok. Arroba Pedia MX, arroba Dr. Guillermo Meave. Están en el ABC, ¿no? De ABC, Santa Fe. En Santa Fe. A veces sí se ve. ¿Solo ahí o tienen algún otro No, lugar? estamos ahí solamente. Solo Siempre hemos querido, como que tenemos la idea de Expandirse, empezar a o sea, expandirlo un poco. Sí, un poco la ¿Es forma. un grupo de cuántos pediatras? Somos ahorita 3 socios, pero en realidad tenemos como otros 6 asociados. Somos como Ok. Y 9. tienen que... Sí, hay de todo, el de especialista urgencias, en... el de gastro, Sí. el de... Neumóloga, infectóloga. Sí, tenemos de todo. Tenemos 2 equipos de neonatólogos intensivistas. Sí, tenemos todas las especialidades pediátricas. Es una muy buena opción y un gran tip. I love you, Lechu. I love you. Gracias por venir. ¿Y si te No, han mandado de nada, clientes, de nada, lechuga? de ¿Sí te ha nada. conseguido? Sí, nada, ¿Y te ha hecho uno descuento que o no? otro. No, yo no pido descuento porque en la salud de mis hijos Con la salud no se Nada escatima. más no voy. nada más no voy. Nada más con todas las recetas que Nada ya más- nos ha hecho, nada güey. más- Daniela, ¿tiene gripa? Esto tiene diarrea, esto Nada tiene... más lo juro con baba y ya, pero... Rafa. Gracias por venir, Memo. No, Hasta hombre, que- gracias a ahora sí ustedes. que hasta que se nos hizo. Hasta que se No, nos hizo, feliz, manito. feliz de la vida. Muy Él buena es Guillermo plática. Meave, gran pediatra y gran ser humano. Y gran papá de papá. 2. Papá de dos dos. Gran hermosas papá. niñas. Saludos, Ana Papá de Lucía. dos. Me urge Gracias. conocerte. Regis, Saludos. fuera. Parece fácil ser papá.